Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. Hay ciertas historias que uno no debería contar cuando cae la noche. Historias que parecen despertar algo en la oscuridad, como si las palabras mismas fueran una invitación para que lo sobrenatural cruce el umbral entre su mundo y el nuestro. Pero hay ocasiones en las que el silencio se vuelve más pesado que las palabras, y uno siente la necesidad de compartir lo que ha vivido, aunque sepa que nadie va a creerle completamente. Tal vez porque en el fondo, todos queremos que alguien más sepa la verdad, por si acaso. Mi nombre es Roberto Alejandro Morales Hernández. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Remedios, en el estado de Hidalgo. Es uno de esos lugares que aparecen en los mapas pero que casi nadie conoce, donde las calles de tierra se pierden entre cerros y donde las tradiciones se mantienen vivas como brasas bajo ceniza. Tenía 28 años cuando todo esto pasó, hace ya más de una década. Trabajaba como contador en la presidencia municipal y vivía solo en la casa que heredé de mi abuela, una construcción antigua de adobe y teja que quedaba en las afueras del pueblo, justo donde terminan las casas y comienzan los campos de maíz. Todo comenzó una noche de octubre, cuando mi primo Eduardo llegó de visita desde la Ciudad de México. Eduardo siempre había sido el bromista de la familia, ese tipo de persona que se ríe de todo y que no le tiene miedo a nada. Había venido al pueblo para los festejos del santo patrón, pero en realidad creo que solo quería escapar de sus problemas en la capital. Esa primera noche nos quedamos despiertos hasta muy tarde, tomando cerveza en el patio trasero de la casa y recordando historias de cuando éramos niños. La luna estaba casi llena y el aire olía a tierra húmeda y hierba seca. Era una de esas noches perfectas del otoño, cuando el calor del día se desvanece y queda esa temperatura ideal que te hace sentir que podrías quedarte ahí para siempre. Eduardo me estaba contando sobre su trabajo en una oficina de seguros cuando, de repente, se quedó callado. Pensé que se había distraído con algo, pero cuando volví a verlo, tenía la vista fija en el campo que se extendía detrás de mi casa. «¿Qué es eso?», preguntó señalando hacia la oscuridad. Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada fuera de lo común. Solo la línea oscura donde terminaba el patio y comenzaban los surcos de maíz, con algunas plantas ya secas que se movían suavemente con la brisa nocturna. «No veo nada», le dije. «Seguramente es el viento moviendo las plantas». Eduardo siguió mirando fijamente, con una expresión que no le había visto antes. Parecía confundido, como si estuviera tratando de enfocar algo que no lograba ver con claridad. «Juraría que vi una luz», murmuró, como si alguien tuviera una lámpara o una antorcha. Le dije que seguramente había sido algún vecino revisando sus cultivos, aunque en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Los campos que rodeaban mi casa estaban abandonados desde hacía años. Don Aurelio, el dueño, había muerto la primavera anterior y sus hijos vivían en Estados Unidos. Nadie tenía razón para estar ahí a esas horas, pero Eduardo insistía en que había visto algo, y su insistencia comenzó a ponerme nervioso. No porque le creyera completamente, sino porque había algo en su voz que no sonaba como sus bromas habituales. Sonaba genuinamente preocupado. Decidimos entrar a la casa y seguir platicando en la sala. Eduardo se tranquilizó un poco, pero de vez en cuando se asomaba por la ventana, como si esperara ver aparecer esa luz otra vez. Fue entonces cuando le pregunté si conocía las historias del pueblo. Eduardo había nacido ahí, igual que yo, pero se había ido a estudiar a los 15 años y solo regresaba para las fiestas familiares. Era probable que hubiera olvidado muchas de las leyendas locales. «¿Te acuerdas del charro negro?», le pregunté, más por cambiar de tema que por otra cosa. Eduardo me miró con curiosidad. «¿El qué?». «El charro negro. Es una leyenda muy vieja del pueblo, mi abuela me la contaba cuando era niño». «No me suena para nada», dijo Eduardo. «Cuenta». Y ahí comenzó mi error. Si hubiera sabido lo que iba a pasar en los días siguientes, nunca habría abierto la boca. Pero en ese momento me pareció una buena forma de distraerlo de lo que fuera que había visto en el campo.
Me acomodé en el sillón y comencé a relatar la historia tal como la recordaba. Mi abuela me la había contado tantas veces que podía repetirla palabra por palabra, con la misma cadencia y las mismas pausas que ella usaba. Hace muchos años comencé. Cuando este pueblo era aún más pequeño de lo que es ahora, vivía aquí un hombre al que todos conocían simplemente como el Charro. Nadie sabía su nombre verdadero ni de dónde había venido. Apareció un día montando un caballo negro magnífico, vestido completamente de negro, desde el sombrero hasta las botas. Eduardo se había recostado en el sofá y me escuchaba con atención, pero podía ver que aún de vez en cuando dirigía la mirada hacia la ventana. El Charro era muy hábil con el caballo y con la reata. Podía hacer trucos que nadie más podía hacer. Lazaba toros bravos sin bajarse del caballo, domaba caballos salvajes en cuestión de minutos, y dicen que podía hacer nudos con la reata sin siquiera tocarla, solo con el movimiento del caballo. Por eso la gente del pueblo lo respetaba mucho, y también le tenía un poco de miedo. Pero el Charro era amable con todos, ayudaba a los campesinos con el ganado, enseñaba a los jóvenes a montar, y nunca cobraba nada por sus servicios. Hice una pausa para tomar un trago de cerveza. Eduardo parecía más relajado ahora, concentrado en la historia. El problema comenzó cuando el Charro se enamoró de una muchacha del pueblo. Se llamaba Esperanza y era hija del comerciante más próspero de la región. Era muy bonita, de esas bellezas que hacen que los hombres pierdan la cabeza. ¿Y qué pasó?, preguntó Eduardo. Esperanza también se enamoró del Charro. Se veían en secreto porque su padre no aprobaba la relación. Para él, el Charro era un vagabundo sin nombre ni propiedades, alguien que no merecía a su hija. Continué con la historia, explicando cómo el padre de Esperanza había concertado el matrimonio de su hija con un rico hacendado de un pueblo vecino, y cómo los jóvenes enamorados habían planeado huir juntos antes de la boda. La noche antes de que se fueran, alguien le contó al padre de Esperanza sobre los planes de escape. Nadie sabe quién fue, pero el caso es que el padre y varios hombres del pueblo los estaban esperando en el lugar donde habían acordado encontrarse. Eduardo se incorporó un poco, más interesado en la historia. Hubo una pelea. El Charro defendió a Esperanza, pero eran muchos hombres contra él. Al final lo vencieron, pero no sin que varios de ellos salieran heridos de gravedad. Hice otra pausa, recordando cómo mi abuela bajaba la voz en esta parte de la historia, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles para pronunciarlas en voz alta. Los hombres del pueblo llevaron al Charro hasta el cerro que está al norte, donde había un árbol muy grande y muy viejo. Ahí lo colgaron y obligaron a Esperanza a verlo todo. Eduardo hizo una mueca de disgusto. ¡Qué barbaridad! Esperanza no pudo soportarlo. Dicen que perdió la razón esa misma noche. Nunca se casó con el hacendado, nunca se casó con nadie. Se quedó en casa de su padre hasta que él se fue de este mundo, y después siguió viviendo sola, hasta que ella también partió, muchos años después. Pero la historia no termina ahí, continué, porque desde esa noche la gente del pueblo comenzó a ver al Charro negro. Lo primero que notaron fue su caballo. Aparecía en los campos durante las noches sin luna, galopando sin hacer ruido, como si sus cascos no tocaran el suelo. El animal era completamente negro, sin una sola mancha blanca, y sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas rojas. Eduardo me interrumpió. ¿Y el jinete? El Charro iba montado en él, pero ya no era el mismo hombre que había sido en vida. Su rostro estaba siempre oculto bajo la sombra de su sombrero, y su ropa, que antes había sido elegante, ahora parecía vieja y rasgada. Llevaba una reata en la mano, la misma con la que había hecho tantos trucos cuando vivía, pero ahora la usaba para algo muy diferente. Le expliqué a Eduardo cómo, según la leyenda, el Charro negro comenzó a aparecer ante las personas que habían cometido alguna injusticia o que habían dañado a alguien inocente. No era vengativo en el sentido de buscar a quienes lo habían lastimado a él específicamente, sino que se había convertido en una especie de justiciero sobrenatural. La primera persona que lo vio fue don Sebastián, uno de los hombres que había participado en su captura. Don Sebastián estaba regresando a su casa una noche cuando vio al Charro parado en medio del camino.
no montado en su caballo, sino parado junto a él, como si lo estuviera esperando. Eduardo se había inclinado hacia adelante, completamente absorto en la historia. Don Sebastián trató de esquivar al charro tomando otro camino, pero no importaba por dónde fuera, siempre lo encontraba esperándolo. Al final, no tuvo más remedio que enfrentarlo. ¿Qué le hizo? Según contó don Sebastián al día siguiente, el charro no le dijo ni una palabra. Solo lo miró desde debajo de su sombrero, y don Sebastián pudo ver que donde debían estar sus ojos, había solo 2 hoyos negros y profundos. Después, el charro desapareció, junto con su caballo, como si se los hubiera tragado la tierra. Don Sebastián llegó a su casa esa noche, pero ya nunca fue el mismo. Comenzó a tener pesadillas terribles. Decía que en sus sueños, el charro venía a visitarlo todas las noches y le mostraba cosas horribles, escenas de todo el daño que había causado en su vida, pero desde la perspectiva de las personas a las que había lastimado. Eduardo se pasó una mano por el cabello. ¿Y después qué pasó con él? Don Sebastián duró 3 meses así, sin poder dormir bien, perdiendo peso, volviéndose cada vez más pálido y nervioso. Al final, una mañana su familia lo encontró en su cama, con los ojos abiertos pero sin vida. Los doctores dijeron que había sido su corazón, pero la gente del pueblo sabía la verdad. Continué relatando otros casos similares que mi abuela me había contado. Historias de personas que habían visto al charro negro y que después habían comenzado a experimentar pesadillas, enfermedades extrañas, o simplemente una sensación constante de estar siendo observados. Pero lo más extraño de todo, dije, es que el charro negro no aparece solo para castigar, también aparece para advertir. ¿Cómo así? Hay historias de personas buenas, personas que nunca han hecho daño a nadie, que lo han visto cuando están a punto de tomar una decisión que podría lastimar a otros, como si fuera una especie de guardián, tratando de evitar que cometan los mismos errores que otros han cometido. Le conté la historia de doña Carmen, una mujer que había visto al charro negro la noche antes de que fuera a denunciar falsamente a su vecino por robo, solo porque tenía envidia de su prosperidad. Según la leyenda, el charro se le había aparecido en sueños y le había mostrado las consecuencias de su mentira, cómo iba a destruir la reputación y la vida de un hombre inocente. Doña Carmen desistió de hacer la denuncia falsa, continué, y nunca más volvió a ver al charro, pero la experiencia la cambió para siempre. Se volvió una de las personas más honestas y justas del pueblo. Eduardo se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que le había contado. Después me preguntó algo que no esperaba. ¿Tú crees que es real? La pregunta me tomó por sorpresa. En todos los años que había escuchado esa historia, nunca me había planteado seriamente si creía en ella o no. Para mí siempre había sido solo eso, una historia. No lo sé, respondí honestamente. Mi abuela lo creía completamente. Decía que ella misma había visto al charro negro una vez cuando era joven. ¿En serio qué pasó? Según me contó, estaba caminando de regreso de casa de una amiga muy tarde una noche, cuando vio a un jinete vestido de negro al final de la calle. Al principio pensó que era alguien del pueblo, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que el caballo no hacía ruido al caminar y que no podía ver el rostro del jinete. El charro la siguió hasta la puerta de su casa, pero no le hizo nada. Solo se quedó ahí, montado en su caballo, hasta que ella entró. Al día siguiente, mi abuela supo que durante esa misma noche había habido un incendio en la casa donde había estado visitando a su amiga. Si se hubiera quedado más tiempo, podría haber estado adentro cuando comenzó el fuego. Eduardo me miró con una expresión extraña. O sea que el charro la estaba protegiendo. Eso creía mi abuela. Decía que el charro negro no era malvado, sino que era un espíritu que había quedado atrapado entre este mundo y el otro, porque su historia había terminado de manera injusta, y que su propósito ahora era evitar que otros sufrieran injusticias similares. Después de eso, nos quedamos callados por un rato. Eduardo parecía perdido en sus pensamientos, y yo comencé a sentir un poco de arrepentimiento por haber contado la historia. Había algo en el ambiente de esa noche que hacía que las palabras parecieran tener más peso del usual.
Fue Eduardo quien rompió el silencio. «Roberto», dijo, y su voz sonaba diferente, más seria. «Creo que deberíamos salir a revisar ese campo». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque mientras estabas contando la historia volví a ver esa luz. Y esta vez estoy seguro de que no la imaginé». Me levanté y fui hacia la ventana. Al principio no vi nada, solo la oscuridad habitual del campo abandonado. Pero después, justo cuando estaba a punto de decirle a Eduardo que no había nada, la vi, una luz tenue, casi imperceptible, que se movía lentamente entre las plantas secas. No era como la luz de una linterna o de una antorcha. Era más suave, más difusa, como si viniera de algo que brillara por sí mismo. Y lo más perturbador de todo era que la luz parecía moverse con un patrón, como si quien la llevara estuviera buscando algo específico en el campo. «¿La ves?», preguntó Eduardo desde atrás de mí. Asentí sin apartar la vista de la ventana. «Sí, la veo». «¿Qué crees que sea?». No respondí inmediatamente porque en ese momento la luz se detuvo. Se quedó completamente inmóvil por unos segundos, y después, lentamente, comenzó a dirigirse hacia nuestra casa. «Eduardo», dije sin alejarme de la ventana, «creo que deberíamos cerrar todas las puertas y ventanas». Pero cuando me volví para mirarlo, Eduardo ya no estaba en la sala. Lo escuché moviéndose por la casa y después el sonido de la puerta trasera al abrirse. «¡Eduardo, no salgas!», le grité corriendo hacia la cocina, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegué a la puerta trasera, Eduardo estaba parado en el patio, mirando hacia el campo. La luz seguía ahí, ahora mucho más cerca de la casa, quizás a unos 30 metros de distancia. «Eduardo, regresa», le supliqué en voz baja tratando de no hacer mucho ruido. «Roberto, ven acá», me respondió sin voltear. «Tienes que ver esto». A pesar de todos mis instintos que me gritaban que no lo hiciera, salí al patio y me paré junto a él. La noche estaba completamente silenciosa. No se escuchaba ni el viento, ni los grillos, ni los perros que normalmente ladraban en las casas cercanas. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. La luz estaba más cerca ahora, y podía ver que efectivamente se movía de manera extraña. No subía ni bajaba como lo haría una linterna en manos de alguien caminando. Se mantenía siempre a la misma altura, flotando aproximadamente a la altura del pecho de una persona. «¿Ves eso?», susurró Eduardo señalando hacia la luz. Entrecerré los ojos tratando de enfocar mejor. Al principio solo veía la luz difusa, pero gradualmente comencé a distinguir una forma más oscura detrás de ella. Una forma que parecía tener la silueta de un hombre. «Hay alguien ahí», murmuré. Eduardo asintió. «Y creo que nos está mirando». Como si hubiera escuchado nuestras palabras, la luz se detuvo completamente. Por un momento que pareció eterno, nos quedamos inmóviles, los tres, Eduardo, yo y esa presencia misteriosa en el campo. Después la luz comenzó a acercarse de nuevo, pero ahora ya no se movía de lado a lado como si estuviera buscando algo. Ahora venía directamente hacia nosotros. «Vámonos», dije agarrando a Eduardo del brazo, pero él se resistió. «Espera, Roberto, ¿no te das cuenta?» «¿De qué?» «No hace ruido. Esa persona no está caminando. No se escuchan pasos ni plantas quebrándose, nada». Tenía razón. El campo estaba lleno de plantas secas y ramas caídas. Cualquier persona que caminara por ahí haría ruido, especialmente de noche. Pero la luz seguía acercándose en completo silencio. «Eduardo, por favor, entremos a la casa». Esta vez Eduardo me hizo caso. Regresamos a la cocina y cerré la puerta tras nosotros, aunque sabía que si lo que estaba afuera era realmente lo que yo sospechaba, una puerta de madera no iba a detenerlo. Apagué todas las luces de la casa y nos quedamos en la oscuridad, asomándonos por la ventana de la sala. La luz había llegado hasta el borde de mi patio y ahí se había detenido. Ahora que estaba más cerca, pude verlo con más claridad. Era definitivamente la silueta de un hombre montado a caballo. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha y parecía estar vestido con ropa oscura. El caballo era grande y completamente negro, y sus ojos brillaban con un resplandor rojizo que se podía ver incluso desde donde estábamos. «Roberto», susurró Eduardo.
y en su voz había un temor que nunca antes le había escuchado. «Ese es él, ¿verdad?». No pude responder. Era como si las palabras se me hubieran quedado atoradas en la garganta, porque efectivamente, lo que estaba parado en el borde de mi patio era exactamente como mi abuela había descrito al charro negro. El jinete se quedó ahí inmóvil por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Después, lentamente, levantó su brazo derecho. En su mano llevaba algo que parecía ser una reata. «¿Qué está haciendo?», preguntó Eduardo. Como si hubiera escuchado la pregunta, el charro comenzó a hacer girar la reata sobre su cabeza. La cuerda se movía en círculos perfectos, y aunque no podíamos escuchar nada, podía imaginar el silbido que debía estar haciendo al cortar el aire. De repente el charro lanzó la reata hacia nuestra casa. No pudimos ver dónde cayó, pero escuchamos un golpe seco en el techo, como si algo hubiera caído sobre las tejas. Eduardo y yo nos miramos sin saber qué hacer. Después escuchamos otro ruido, como si algo estuviera siendo arrastrado por el techo. «Se está moviendo por arriba», susurró Eduardo. Los pasos, si es que se podían llamar pasos, se escuchaban directamente encima de nosotros. Era como si alguien estuviera caminando sobre el techo, pero de una manera extraña, como si no pesara lo suficiente para hacer crujir las vigas de madera. El ruido se movió desde la sala hacia mi recámara, después hacia la cocina, y finalmente hacia el cuarto de huéspedes donde Eduardo iba a dormir. Ahí se detuvo. Esperamos en silencio, conteniendo la respiración. Después, gradualmente, el ruido comenzó a moverse de regreso hacia la sala. Cuando miré por la ventana otra vez, el charro ya no estaba en el patio. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. «¿Se fue?», preguntó Eduardo. Antes de que pudiera responder, escuchamos 3 golpes lentos y deliberados en la puerta principal de la casa. No eran golpes normales. Sonaban como si alguien estuviera tocando con algo metálico, no con los nudillos. Eduardo me miró con los ojos muy abiertos. «¿Vamos a abrir?», negué con la cabeza vigorosamente. En todas las historias que mi abuela me había contado sobre el charro negro, había una regla que se repetía constantemente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debías abrirle la puerta cuando tocara. Los golpes se repitieron. 3 golpes lentos con el mismo ritmo que antes. Después, silencio. Esperamos varios minutos, pero no volvimos a escuchar nada. Gradualmente, los sonidos normales de la noche comenzaron a regresar. Los grillos empezaron a cantar otra vez. Un perro ladró a lo lejos, y pude escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. «Creo que se fue», dije finalmente. Eduardo asintió, pero ninguno de los dos se movió de donde estábamos. Nos quedamos ahí, sentados en la oscuridad, hasta que comenzó a amanecer. Cuando finalmente salió el sol, salimos al patio para revisar si había alguna evidencia de lo que habíamos visto. En el campo no había huellas de cascos ni de pies. No había plantas aplastadas ni ramas rotas que indicaran que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando revisamos el techo, encontramos algo que hizo que se me helara la sangre. En las tejas, justo encima del cuarto donde Eduardo iba a dormir, había una marca quemada en forma de herradura. La marca se veía fresca, como si acabara de ser hecha, y despedía un olor extraño, como a azufre mezclado con metal caliente. Eduardo se quedó viendo la marca por un largo rato sin decir nada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más grave y cansada. «Roberto», dijo, «creo que tengo que contarte algo». «¿Qué cosa?». Eduardo se pasó las manos por la cara antes de responder. «La razón por la que vine al pueblo no fue solo para los festejos del santo patrón». Lo miré esperando a que continuara. «Hay algo que hice en la ciudad, algo malo, y creo que por eso el charro negro vino anoche». Entramos de nuevo a la casa y nos sentamos en la cocina. Eduardo se veía pálido y cansado, como si no hubiera dormido en semanas. Comenzó a contarme su historia con una voz tan baja que tuve que acercarme para escucharlo bien. «Hace 3 meses», comenzó, «mi jefe en la oficina de seguros me pidió que investigara una reclamación. Era el caso de una familia que había perdido su casa en un incendio. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños». Eduardo hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo pronunciarlas.
La investigación era rutinaria. Revisé todos los documentos, hablé con los bomberos, con los vecinos. Todo parecía estar en orden. El incendio había sido accidental, causado por un problema eléctrico. La familia tenía derecho a recibir el dinero del seguro para reconstruir su casa. Pero entonces mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que la compañía estaba pasando por problemas financieros y que necesitábamos encontrar una manera de no pagar esa reclamación. Me pidió que buscara alguna excusa, algún detalle técnico que nos permitiera negársela. Eduardo se detuvo y me miró directamente a los ojos. Yo sabía que estaba mal, Roberto. Sabía que esa familia realmente necesitaba el dinero y que tenían derecho a recibirlo, pero también sabía que si no hacía lo que mi jefe me pedía, perdería mi trabajo. ¿Y qué hiciste? Encontré una excusa. Una cláusula muy pequeña en el contrato que, si se interpretaba de cierta manera, podía usarse para negar la reclamación. Era algo completamente injusto y deshonesto, pero técnicamente legal. Eduardo bajó la cabeza. La compañía usó mi informe para negarle el dinero a esa familia. Ellos trataron de pelear la decisión, pero no tenían recursos para contratar un abogado bueno. Al final se rindieron. ¿Qué pasó con ellos? Esa es la parte más terrible. Sin el dinero del seguro no pudieron reconstruir su casa. Tuvieron que irse a vivir con familiares en condiciones muy difíciles. El estrés y la preocupación fueron demasiado para el padre de familia. Hace 2 semanas sufrió un infarto y... Eduardo no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí perfectamente lo que había pasado. Vine acá porque no podía seguir viviendo con esa culpa, continuó. Pensé que alejarme de la ciudad por unos días me ayudaría a aclarar mis ideas, a decidir qué hacer. Nos quedamos en silencio por un momento. Después le pregunté algo que ya sabía que no querría escuchar. Eduardo, ¿cuándo fue exactamente que el señor tuvo el infarto? Eduardo me miró con una expresión de terror creciente. Hace exactamente 2 semanas, ¿por qué? Porque según las historias que me contaba mi abuela, el charro negro aparece cuando alguien que ha cometido una injusticia está cerca de este lugar, y parece que siempre sabe exactamente cuándo y dónde encontrarlos. Eduardo se puso de pie bruscamente. Tengo que irme, Roberto, tengo que regresar a la ciudad ahora mismo. Eduardo, espera. Es mejor que te quedes aquí hasta que sepamos qué. Pero Eduardo ya estaba caminando hacia el cuarto de huéspedes para recoger sus cosas. Lo seguí, tratando de convencerlo de que no era buena idea salir del pueblo en ese momento. No entiendes, me decía mientras metía su ropa en la maleta. Si me quedo aquí va a regresar, y la próxima vez no se va a conformar con solo caminar por el techo. Eduardo, escúchame. En todas las historias que conozco sobre el charro negro, correr nunca ha funcionado. Si realmente viene por ti, te va a encontrar no importa dónde te escondas. Pero Eduardo no quiso escuchar. Terminó de empacar y salió de la casa casi corriendo. Lo último que le grité fue que tuviera cuidado y que me llamara cuando llegara a la ciudad. Esa fue la última vez que vi a mi primo Eduardo. Me llamó esa misma noche, alrededor de las 11. Sonaba nervioso y agitado, pero al menos había llegado bien a su departamento en la Ciudad de México. Roberto, me dijo, creo que hice bien en salir del pueblo. Aquí me siento más seguro. Le dije que me alegraba saber que estaba bien, pero que siguiera siendo cuidadoso. Quedamos en que me volvería a llamar al día siguiente, pero Eduardo no me volvió a llamar. Después de 3 días sin saber nada de él, comencé a preocuparme. Llamé a su trabajo y me dijeron que no había aparecido desde el día que había regresado del pueblo. Llamé a algunos de sus amigos en la ciudad, pero nadie sabía dónde estaba. Al 4.º día decidí ir a buscarlo personalmente. Tomé un autobús a la Ciudad de México y fui directamente a su departamento. El casero me abrió la puerta porque le dije que era familia y que estaba preocupado. El departamento estaba exactamente como Eduardo lo había dejado. Su maleta seguía sobre la cama, a medio desempacar. No había señales de lucha ni de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Eduardo simplemente había desaparecido. Lo más extraño de todo era el olor. Todo el departamento olía a azufre mezclado con metal caliente, el mismo olor que había sentido en las tejas quemadas de mi casa. Reporté la desaparición a la policía.
pero después de varias semanas de investigación, no encontraron ninguna pista. Eduardo había desaparecido sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron los meses y después los años. Nunca volví a saber nada de Eduardo, y gradualmente la familia dejó de hablar de él. Era demasiado doloroso, y además, ¿qué se podía decir? No teníamos respuestas, pero yo sabía la verdad. Sabía que el charro negro había cumplido con su propósito, tal como lo había hecho durante generaciones en mi pueblo. Eduardo había cometido una injusticia que había llevado a la pérdida de una vida inocente, y había tenido que pagar el precio. Lo que más me aterra de toda esta experiencia no es lo que le pasó a Eduardo. Lo que realmente me quita el sueño es la certeza de que el charro negro sigue ahí afuera, montado en su caballo negro, con su reata en la mano, esperando a que alguien más cometa el tipo de injusticia que no puede quedar sin castigo, esperando a que alguien más cause un daño tan grande que altere el equilibrio entre el bien y el mal en este mundo. Y cuando eso pase, cuando alguien cruce esa línea invisible que separa el error común del verdadero mal, el charro negro aparecerá otra vez, porque esa es su maldición y su propósito. Ser el guardián eterno de la justicia en un mundo donde las injusticias a menudo quedan sin resolver. Desde esa noche, nunca he vuelto a contar la historia del charro negro a nadie. Aprendí que hay ciertas historias que es mejor mantener en silencio, porque contarlas es como encender una vela en la oscuridad. Puede que alumbren el camino, pero también atraen a cosas que es mejor mantener en las sombras. Sin embargo, hay noches, especialmente cuando no hay luna y el viento sopla fuerte entre los campos de maíz, en las que salgo al patio trasero de mi casa y miro hacia la oscuridad. Y a veces, solo a veces, creo ver una luz tenue moviéndose entre las plantas secas. Pero ya no me acerco a investigar, porque sé que si algún día esa luz viene hacia mi casa, si algún día escucho esos 3 golpes lentos y deliberados en mi puerta, significará que finalmente he hecho algo que ha llamado la atención del charro negro. Y cuando eso pase, no habrá lugar en este mundo donde pueda esconderme, porque el charro negro siempre cumple con su trabajo, siempre encuentra a quien está buscando, y nunca, jamás se olvida de una deuda pendiente.